Hola amigos de YouTube, hoy les traigo al canal un nuevo video. En este caso lo que vamos a estar realizando es el cambio de los discos y pastillas de freno en un 4K. Este arreglo se puede hacer tanto los 4K desde el año 2000 hasta los últimos modelos del 2013, como vemos aquí en imágenes, tanto para el motor 1.6 como para el motor 1.0. Como primer paso lo que hay que hacer es desajustar un poco los bulones que ajustan la rueda a la masa del auto, por lo tanto esto lo hacemos con un tubo de 19 milímetros y un mango de fuerza. Una vez que desajustamos un poco las tuercas de la rueda, lo que vamos a proceder a hacer es a levantar el auto con un gato hidráulico, como vemos aquí, posicionándolo en la zona indicada para poder levantar el auto de esta manera. Por lo tanto, lo hacemos con tranquilidad y con paciencia para ubicarlo en su posición correcta y comenzamos a levantar lo que es el auto para poder terminar de sacar los bulones que ajustan la rueda a la masa, porque si los retiramos completamente con el auto apoyado en el suelo, no vamos a poder sacar la rueda y si la sacamos se nos puede caer el auto al piso, siendo muy peligroso. Por lo tanto, vamos desajustando cada uno de estos bulones. A su vez, si el auto tiene bulón de seguridad, también hay que retirarlo previamente. Y una vez que terminemos de retirar estos 4 bulones que fijan la llanta, la rueda del auto a la masa, vamos a tener acceso a lo que es el disco de freno y las pastillas de freno que vamos a estar reemplazando. Como una medida de seguridad adicional, si lo van a hacer ustedes, pueden ubicar lo que es la rueda debajo del coche, en la zona de la caja de cambios, como vemos aquí, y de esta manera tenemos acceso a lo que es el caliper de freno, las pastillas y el disco de freno que vamos a estar cambiando. Por lo tanto, para poder comenzar a desarmar, vamos a ubicar algunas piezas importantes, como son los tornillos guías del caliper, que son Allen, y hay que sacarlos para poder desarmar y desacoplar el caliper de su porta caliper, que es otra pieza que va en la parte más interna de la masa del auto. A su vez hay que retirar este seguro metálico, que lo hacemos con un destornillador plano, tirando con fuerza. Una vez que desajustamos una de sus patas, podemos retirar fácilmente la otra. Esto lo que hace es darle consistencia y solidez a todo el mecanismo de la pastilla auxiliar del disco de freno. Ahora bien, lo que hay que hacer es sacar 2 tornillos o guías que lleva el caliper con una llave Allen de la medida M7. Por lo tanto, esto hay que hacerlo con paciencia porque estamos también cerca del flexible de freno del auto. Hay que tener cuidado de no romperlo. Por lo tanto, hay que desajustar estos tornillos, que hay que hacer un poco de fuerza. Esta hay que hacerla de izquierda a derecha para desajustar estos tornillos que a su vez le hacen de guía al caliper. Cuando nosotros frenamos, el caliper se puede mover fácilmente para hacer su frenado. Y por lo tanto estos tornillos están muy agarrados porque trabajan con calor y demás, y óxido que se va juntando con el tiempo. Por lo tanto, una vez que los retiremos también hay que limpiarlos completamente y al momento de armar todo hay que volver a engrasarlos. Como vemos aquí, tiene una parte que es de guía, que es esta parte que no tiene rosca, y la parte que enrosca en el propio caliper y en la masa que sujeta el caliper. Y por lo tanto, como decía, una vez que armemos todo de vuelta hay que volver a engrasarlos. Ahora bien, hay que retirar el segundo tornillo que va en la parte baja, como vemos aquí en imágenes, también haciendo un poco de fuerza hasta que este destrabe. Y una vez que retiremos completamente estos 2 tornillos, va a quedar liberado lo que es el caliper y vamos a tener acceso a lo que son las pastillas de freno que vamos a estar reemplazando. Por lo tanto, esto cuesta a lo mejor un poco, pero como siempre digo, no hay que perder la paciencia y por ahí es más maña que fuerza hasta que retiremos estos 2 tornillos. Como vemos aquí en imágenes, empieza a ceder lo que es el caliper. He aquí donde ya lo he retirado de su posición de trabajo. Ahora bien, para sacar la pastilla principal, como vemos aquí, hay que tirar fuertemente porque tiene unas patitas, unas grampas adentro que traban sobre el cilindrito de freno. Esta es la pastilla vieja que también vamos a estar reemplazando. Y este sería el cilindro de trabajo del caliper, el pistón mejor dicho. Y por lo tanto, con una herramienta especial, que es esta que vemos aquí, lo que vamos a hacer es comprimirlo para que al momento de colocar la pastilla nueva y el disco nuevo sea mucho más fácil el
el armado de todo. A su vez, para que esto no quede colgando, yo lo sujeto con una soga elástica, como vemos aquí en imágenes. Y ahora bien, voy a poder continuar desarmando lo que es el porta caliper, que es esta pieza metálica que vemos aquí, que va ajustada con dos tornillos de 13 milímetros a la masa del auto. Por lo tanto, una vez que lo retire, voy a poder retirar este soporte y a su vez también lo que es el disco de freno viejo del auto, que en este caso se reemplaza todo en conjunto con sus pastillas nuevas. Por lo tanto, estos dos tornillos, como dije anteriormente, vamos a usar un tubo de 13 milímetros y el mango de fuerza para desajustarlos, y en este caso también desajustan en el sentido de izquierda a derecha. Una vez que los retiremos, hay que sacar también esta especie de arandela de seguridad, que lo que hace es que el disco quede ubicado en su posición y no se mueva. Ahora bien, con un martillo hay que dar unos cuantos golpes para desajustar y desclavar el disco, porque con el paso del tiempo, el óxido, la mugre, se va pegando a la masa del auto y bueno, hace dificultoso su extracción. Ahora bien, como vemos aquí, esto está todo oxidado. Vamos a proceder también a limpiarlo con un cepillo de alambre. Lo mismo vamos a hacer un poco acá con el caliper y con su pistoncito de trabajo. Lo vamos a limpiar y lo vamos a dejar lo más ordenado posible. Ahora bien, otra recomendación es desajustar el depósito de freno, porque como vamos a comprimir los pistones del caliper, el líquido de freno puede aumentar, puede subir en su nivel y por lo tanto se hace mucho más fácil el trabajo de comprimir estos pistoncitos para que cuando ubiquemos las pastillas de freno nuevo, como van a tener más espesor y el disco de freno también al ser nuevo, luego vamos a tener que revisar el tema del líquido de freno porque va a aumentar su nivel. Si no excede el máximo, quedaría en su posición correcta y si no, vamos a tener que retirar el líquido de freno. Ahora bien, con esta herramienta lo que yo voy a hacer es ubicarlo en la posición del pistoncito que vemos aquí del caliper de freno, y una vez que yo empiece a ajustar, va a ir llevando el pistoncito hacia adentro y lo va a ir comprimiendo hasta que quede en su posición completa de cierre, por así decirlo, para yo poder ubicar fácilmente las pastillas y que no me hagan tope con el disco de freno nuevo. Una vez que lo comprimimos, no hace falta hacerle mucha fuerza, queda en esta posición. Ahora bien, lo que voy a hacer es limpiar todo, esta zona que generalmente es más que nada las mismas pastillas de freno que se van desgastando, el polvillo que va juntando, y con un trapo, ya sea que un WD-40 o un poco de líquido de freno también, se puede usar para limpiarlo bien, queda mucho más ordenado y prolijo, y a su vez podemos revisar el fuelle de este pistoncito que no esté roto o rajado en alguno de sus labios, y por ende también si estuviera roto hay que cambiarlo, hay que repararlo. Ahora bien, este es el disco de freno nuevo, en este caso un 4K 1.6 que viene con disco de freno ventilado, como vemos aquí en imágenes. Los que son motores 1.0 viene con un disco macizo o sólido. Y bueno, la posición es primero ubicarlo en los 4 espárragos que trae la masa. Una vez que lo ubicamos en su posición, lo que yo voy a ir haciendo es volver a armar todo lo que sería el porta caliper, como vemos aquí en imágenes, que a su vez también le hace de guía a las pastillas de freno. Esto hay que ubicarlo con paciencia para que quede en su posición correcta y podamos volver a armar todo completamente. Como vemos aquí, va en esta posición y a su vez hay que ajustarlo con sus dos tornillos de 13 milímetros que lo unen a la masa. Luego que esto quede bien fijo, podemos seguir armando todo. Ahora bien, a los tornillos se le puede poner un poco de Loctite o Travasil para que al momento de ajustar bien estos tornillos queden fijados y con el paso del tiempo no se desajusten y bueno, tengamos dolores de cabeza en el tema de los frenos, que a su vez es parte de la vida de las personas que van en el auto y de los peatones en la calle. Por lo tanto, esto para ajustarlo vamos a tener que calzarlo bien hasta que quede en su posición y una vez que los tornillos empiecen a ajustar, lo vamos a terminar de apretar bien con el tubo de 13 milímetros y ya sea el mango de fuerza o nuestra llave de cricket. Por lo tanto, esto lo tenemos que hacer con paciencia y ajustamos primero un poco uno de los tornillos, luego el otro tornillo y al último damos, digamos, un reapriete final
para asegurarnos de que está todo correctamente ajustado y en su posición correcta. De esta manera queda puesto esta guía y soporte del caliper. Ahora bien, lo que hay que poner, no se olviden, es esta especie de arandelita que lo que hace es fijar al disco y evita que el mismo vibro se mueva. Esto a su vez, cuando ajustemos con los bulones de la llanta, lo terminan de apretar bien. Ahora, como paso siguiente, lo que hay que hacer es ubicar lo que es las pastillas de freno nuevas y el caliper. Como vamos a ver ahora en imágenes, lo que hago es terminar de reapretar lo que decía anteriormente, bien estos bulones para que queden bien apretados y bien fijados. Y ahora sí, lo que hago es pasar a armar lo que es el caliper con sus pastillas y volver a ajustar los tornillos guía y demás partes para ya ir concretando el cambio de las pastillas y el disco. Aquí podemos ver la diferencia entre las pastillas de freno viejas, que a su vez todavía le quedan espesor de frenado, pero bueno, se hizo el cambio por las nuevas, que podemos notar que tienen mucha más pista o componente de frenado. Ahora bien, a la hora de ubicarlos hay que hacerlo de forma correcta para que queden en sentido de giro con el disco de freno. Esta es la pastilla principal, que va trabada con fuerza, tiene esas grampas que se meten dentro del pistón principal del caliper de freno. Ahora bien, lo que hay que hacer es colocar también la pastilla secundaria, que lo que hace es aportar también, obviamente, material de frenado y va en la parte externa. A su vez, podemos colocar un poco de grasa para frenos para que al momento de que accionemos el freno no se sientan ruidos indeseados o chirridos y por lo tanto todo este mecanismo trabaje mucho mejor. Ahora bien, la pastilla secundaria se pone de esta manera, no tiene que quedar invertida porque si no, no vamos a tener un buen frenado y va a quedar todo mal armado. Ahora bien, una vez que calcemos todo en su posición, vamos a volver a colocar los tornillos guía que van en la parte trasera del caliper de freno. Como vemos aquí, yo volví a engrasarlos para que todo este mecanismo funcione correctamente. Ahora bien, hay que volver a colocarlos en sus posiciones correctas y ajustarlo con la llave Allen M7. Y una vez que ajustamos bien estos dos tornillos con fuerza, lo que hay que hacer es volver a colocar lo que es el seguro de la pastilla de freno secundaria que va en la parte externa. Ese a lo mejor es un trabajo un poco más dificultoso y lo tenemos que hacer con cuidado y atención para que quede bien calzado. Ahora bien, terminamos de ajustar fuertemente estos dos tornillos guía Allen, que lo que hacen es permitirle al caliper moverse o desplazarse cuando nosotros accionamos el freno de una forma controlada. Y de esta manera quedaría armado el caliper. Ahora lo que nos falta es este seguro, que primero lo ubicamos en uno de los ojales y luego hay que ubicarlo en el otro, y esto lo hacemos con un destornillador plano, llevándolo a su posición correcta. Es medio difícil, lo sé, a mí me costó volverlo a colocar, no lo voy a mentir, pero una vez que esto queda bien trabado, le da la solidez y el funcionamiento adecuado a todo el caliper y a todo el sistema de freno. Esto es dificultoso y hay que hacerlo con paciencia. Eso sí, una vez que queda todo armado, vamos a comprobar de que el sistema está todo correcto en su posición adecuada, como vemos aquí. Ahora bien, hay que colocar estos dos taponcitos que van en la parte trasera de estos tornillos guía para que no se meta mugre y agua, sobre todo, y genere óxido. Ahora bien, una vez que terminamos de armar todo, le vamos a dar una limpiada a todo lo que es la superficie del disco, porque más que nada se ensucia con las mismas pastillas de freno viejas que hemos retirado, y hay que evitar contaminación con grasas o aceites para que una vez que frenemos realmente funcione todo efectivamente. Ahora bien, volvemos a colocar la llanta, ajustamos con sus bulones y a su vez esa arandela de seguridad que apoya sobre el disco lo va a trabar y no va a dejar que el mismo vibre cuando accionemos los frenos. Una vez que ajustemos bien todos estos tornillos, también vamos a bajar el auto y por último, no se olviden ajustar bien el tapón del depósito del líquido de freno, y de esta manera hemos terminado con el arreglo del auto.
Como una última recomendación es, antes de probar el auto, dejarlo andar un rato, pisar unas cuantas veces el pedal de freno, ver que el nivel de líquido de freno esté en las medidas adecuadas, y una vez que realizamos esta acción, sí se puede probar el auto y comprobar de que frene todo bien.